Buenas, mi nombre es Gabriela Baduca, estudio arquitectura en el Politécnico Santiago Mariño y estaré hablando sobre el Estado Bolívar preindependentista. Los movimientos de independencia de Venezuela empezaron en 1770 y terminaron en 1824. Durante la época colonial se venía dando un proceso de cambio debido a la rivalidad existente entre las clases sociales. Se negaban los atributos de la persona, se mantenían privilegios y discriminaciones a través de la esclavitud y se desconocía la igualdad y la libertad. Ahora les hablaré del movimiento preindependentista en lo político, en lo social y en lo económico. En lo político, los peninsulares tenían todo el poder, la corona española representaba su autoridad con los cargos de virrey, capitanes generales, oidores, gobernadores y autoridades eclesiásticas, militares y de hacienda. Los blancos criollos no podían participar del gobierno, solo lo hacían en los cabildos de las ciudades. En lo social, los criollos eran una clase rica, inteligente y culta, se consideraban superiores a los demás. Y en lo económico, los blancos criollos eran descendientes de los españoles, gozaban de una serie de privilegios, eran dueños de hacienda y de la producción agrícola y ganadera, de los esclavos y del pequeño comercio. Los peninsulares, además de tener los altos cargos del gobierno, ejercían su poder en los grandes comercios, monopolizaban algunas actividades económicas por compañía y obteniendo grandes beneficios. Algunas de las causas externas de los movimientos preindependentistas fueron la independencia de los Estados Unidos, hecho ocurrido en el año de 1776 cuando los Estados Unidos se independiza de Inglaterra, la independencia de Haití, independizada en el año de 1801 por Pedro Domingo Toussaint, quien declaró la independencia de la isla y la libertad de los esclavos, y la Revolución Francesa, que este es uno de los sucesos más importantes de la historia contemporánea, porque acabó con el régimen absolutista y fuerte de Europa en el siglo XVIII. Causas internas. Las universidades, academias literarias y sociedades económicas difundían ideales liberales y revolucionarios contrarios a la actuación de España en sus colonias y que tuvieron gran influencia en los líderes revolucionarios. El descontento de los criollos que querían la independencia para cambiar un sistema colonial que consideraba injusto al estar excluidos de la política, la economía y al encontrarse explotados. La insurrección de los negros de Coro. Esta insurrección fue dirigida por José Leonardo Chirino el 10 de mayo de 1795. Esta se dio en los alrededores de la ciudad de Coro y los que participaron pertenecían a la clase social más atrasada. Los objetivos de esta insurrección fueron abolir la esclavitud, suprimir los impuestos de alcabala y establecer la ley de libres, indios y otros elementos de los grupos más humildes de la población. Estos actuaron sin organización ni principios definidos. Estas circunstancias fueron las que llevaron al fracaso del alzamiento. La conspiración de Gual y España. La conspiración de Gual y España inició el 13 de julio de 1797. Este fue el primer movimiento organizado que planeaba la conformación de gobiernos republicanos y la igualdad de sus habitantes. Sus objetivos fueron la destitución de las autoridades españolas de Venezuela, la libertad de comercio y producción y la creación de una república con la unión de las provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana. Esta conspiración fue delatada el 13 de julio ante el capitán general Pedro Carbonell. El 19 de abril de 1810 en España, para ese entonces, gobernaba un consejo de regencia. Por la renuncia del rey Carlos IV no existía un representante del rey, y al llegar esta noticia a Caracas, José de los Llamosa convocaba un cabildo abierto para tomar ciertas medidas, el cual se reunió el 19 de abril de 1810. Vicente Emparán señaló que existía un gobierno legítimo, la regencia, y que había que esperar. El padre Madariaga, José Félix Rivas y Germán Rocio se autonombraron representantes del pueblo, el clero y los pardos. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno representada por las clases sociales, la cual declaró que la provincia de Venezuela asumía su propio gobierno en nombre y representación de Fernando VII.
Fue el Cabildo de Caracas quien estableció la Junta Suprema, la cual fue aceptada en las demás provincias a excepción de Maracaibo, Coro y Guayana. Era necesario establecer un organismo de gobierno que fuera elegido por votación de todas las provincias. La Junta Suprema convocó a elecciones por decreto del 11 de junio de 1810 para designar un gobierno que representara legalmente todo el territorio. Sometido a votación, surgió el primer Congreso de Venezuela, el cual se instaló en Caracas el 2 de marzo de 1811. Se proclamaron los derechos del hombre, los cuales fueron soberanía popular, libertad, seguridad personal, igualdad ante la ley. Y fue el 5 de julio de 1811 cuando se declaró la independencia de Venezuela. El discurso de Angostura ocurrió el 15 de febrero de 1819. Este fue una promulgación realizada por Simón Bolívar en el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela en Santo Tomé de Angostura, que hoy es conocida como Ciudad Bolívar. Los puntos a tratar en este discurso fueron las elecciones para los gobernantes, proyectos de constitución, libertad e igualdad para el pueblo, poder popular centralizado y divisiones de poder.